Bueno, Señor, te pedimos que nos ayudes a entender esta historia y Amén. Sí. me someto a ti para que todo lo que tú quieras hablar lo hables a través de mí para las personas que van a escuchar esto, porque tú conoces de antemano quién lo va a escuchar. Y también te pido por Conchi y por mí que tu unción caiga sobre nosotras para que podamos pues esclarecer este enigma también y esta historia. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a aprender de Enoc lo que tú quieres que aprendamos. Gracias en el nombre de Jesús. Bueno, Amén. esta enseñanza se llama Enoc, el hombre que caminó con Dios. Y vamos a leer lo que dice la escritura de Enoc en Génesis, cuando está haciendo la genealogía de Adán, los descendientes de Adán, dice así en el versículo 19 del capítulo 4 de Génesis. Dice, o del 5, espera, voy a decirlo justo. Es el capítulo 5 de Génesis. Dice, y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Bueno, aquí lo primero que se nos ocurre es cómo que vivían tanto. Bueno, una explicación sería que el mundo era perfecto. No había contaminación de ninguna clase. No había químicos, no había nada tóxico. Entonces el mundo era perfecto, no había agricultura con venenos, no había químicos, no había nada, ¿no? Entonces la gente tenía una comida de mucha más calidad y también yo creo que Dios creó a Adán tan perfecto físicamente y a Eva también, supongo, porque aquí no había bigamia y tenían muchos hijos. Y como mujeres sabemos que es muy difícil tener muchos hijos, ¿no? Pero pues no había bigamia aquí. Estos hombres fueron la genealogía de Noé, de Adán, que son 7, 8, 9, 10 hasta Noé. 10 patriarcas hasta Noé y Enoc es el séptimo. Entonces Jared es el papá de Enoc. Y en el 21 dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y justo después de engendrar a Matusalén, en el versículo 22 dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. Fíjate que yo, tantas veces que he leído esto, nunca me había dado cuenta que solo caminó con Enoc después de ser padre. O sea, que él vive 365 años. Total, que le quedan 300 años exactos con los que caminó con Dios. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Justo los días del año, un año por día del año. Y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Enoc está en las 2 o 3 personas que no vieron muerte. Creo que son 2 realmente, porque es Enoc y Elías, porque Moisés, aunque dice que lo enterró Dios, ¿no? Y también dice que el diablo quería el cuerpo de Moisés, porque el cuerpo de Moisés era muy sobrenatural, porque había estado con vigor hasta los 120 años. Había vivido muchas horas en la presencia de Dios, 80 días de ayuno. El cuerpo de Moisés era muy sobrenatural y el diablo, mira, viene Nati, bienvenida Nati. Bienvenida Nati. Bienvenida Nati, estamos en el principio de la enseñanza. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Y aquí, la enseñanza de aquí es muy buena, o sea,
yo me puse aquí a meditar y me di cuenta que hasta que no es padre y coge la responsabilidad de ser padre, no le cae el peso de buscar a Dios con toda su alma y con todo su corazón. Estuvo 65 años viviendo de una forma natural. Pero cuando ya es padre y él tiene preguntas que no puede contestarse a sí mismo, menos las puede contestar a su hijo. Entonces, y tuvo más hijos, por tanto, la responsabilidad le cae y él dice que después de que engendró a Matusalén, ya no dice después de que nació Matusalén, pero después que lo engendró, caminó con Dios, ¿no? Y desapareció porque le llevó Dios. Pero ahora vamos a ver más textos. Bueno, aquí vamos a ver las conclusiones que yo tuve del valor de la paternidad. Tuvo más hambre del Señor. Tenía preguntas. Sobre todo las preguntas que se hacían era el dolor de la muerte, porque el hombre había sido creado sin tener que vivir en muerte, sin tener que experimentar la muerte. Para los primeros hombres, bueno, no moría la gente joven, por tanto, moría la gente con muchos años, pero la muerte era terrible. Entonces él, cuando conoce el amor paternal, es lo que os he dicho antes, ¿no? Tenía que responder preguntas a sus hijos y se siente obligado a entender los misterios que no había entendido antes. Y siente la responsabilidad de ayudar a sus hijos y obtener respuestas. Pero en Hebreos 11:5 hay una enseñanza muy buena que dice, por la fe, que es el capítulo de la fe, ¿no? Por la fe, no, fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado. Lo buscaron como al Titán, pero no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea, que aquí ya habla un poco más. Aquí no nos dice que caminó con Dios, pero dice que sí lo traspuso Dios y que lo hizo y dio testimonio de haber agradado a Dios, que todos sabían que Enoc era un hombre que agradaba a Dios. Entonces, voy a dejar por aquí. A ver. No por aquí. Es que hoy con el PowerPoint tenemos un nuevo reto. A ver, vale. En Judas también habla de Enoc. Judas tiene solo un capítulo, pero tiene varios versículos que hablan de Enoc. Aquí vemos uno solo, pero los veremos los otros. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. ¿Qué quiere decir esto? Que es el séptimo patriarca después de Adán. ¿Qué era un patriarca? El primer hijo de un patriarca. Por tanto, Adán tuvo a Set de primer hijo porque Caín perdió la primogenitura, ¿no? Entonces, séptimo desde Adán, diciendo, y esto es lo que profetiza Enoc, estas palabras son sacadas del libro de Enoc, que no es canónico. No estoy diciendo con esto que el libro es canónico, pero a mí me parece que el libro de Enoc es muy importante porque fue un hombre muy especial, muy cerca de Dios. No vemos muchos hombres como Enoc en la Biblia. He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Sabéis que Enoc, y yo he leído trocitos del libro de Enoc, sabéis que Enoc profetizó la segunda venida de Cristo, cuando el Señor viene con sus santas decenas de millares. Está hablando aquí de la segunda venida de Cristo. Y si queréis vamos a leer un poco más del capítulo de Judas para que veamos el contexto, ¿no?
Judas es una carta cortita de que claro, es el apóstol Judas, o el o el hermano. Jesús tenía un hermano que se llamaba Judas, pero creo que es el apóstol, ¿vale? Dice, por ejemplo, en el versículo 6, que lo veremos después, pero dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Este es el versículo 6 de la epístola de Judas, y también esto Judas lo sacó del libro de Enoc. Así que el libro de Enoc era un libro, no lo digo yo, lo he leído por los estudiosos, era un libro muy leído en la iglesia primitiva. O sea, era un libro no solo en la iglesia primitiva, sino en los judíos leían el libro de Enoc. Entonces vamos a ver cómo fueron estos 300 años de Enoc. En esos 300 años que Enoc caminó con Dios, buscó a Dios con todo su corazón. Tenía preguntas. No había, ahora tenemos que pensar, aquí no había escritura ninguna. Estamos hablando que aquí, cuando Enoc nace, Adán, lo tengo por aquí, Adán tiene 600 y pico de años, no sé dónde lo tengo. Adán tiene 632 años cuando nace Enoc. O sea, que Adán podía haber conocido a Enoc y Enoc pudo haber conocido a Adán. ¿Qué pasa? Que las cosas se transmitían por voz y se contaban las historias. No había escritura aquí. Pero seguramente habían unos palos que la gente hacía como unas grafías para acordarse de historias. O sea, ponían un muñeco y ese muñeco quería decir esto. Ponían un caballo y el caballo recordaba la historia que pasaba con el caballo. Estoy inventándomelo, ¿me entendéis? Pero ponían un toro y contaban lo que estaba en relación al toro, al elefante, a lo que fuera. Tenían una preescritura, se llamaría esto, como fotogramas, ¿no? Como imágenes. Pero Enoc buscó a Dios de tal manera, como dice el profeta Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces fue profeta en su generación. Reconocieron todos que Dios estaba con él. Tuvo visiones tan lejanas como de la segunda venida de Cristo. Su búsqueda de Dios produjo las respuestas que necesitaba. Fueron 300 años de revelaciones, de una intensa relación con Dios. No había escrituras, por eso había una gran hambre espiritual, porque él solo podía hablar con Set, con Adán, con los patriarcas. No os los voy a leer. Los 7 patriarcas son Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalael, Jared y Enoc. Entonces, él solo podía hablar con la tradición oral que todos estos patriarcas estaban contando del Edén, del pecado. Pensad que el Edén era parecido al cielo. Entonces vieron la gloria de Dios, Adán y Eva vieron la gloria de Dios y todo lo que ellos contaban acerca de Dios. Esta fue la generación perfecta que seguía a Dios, que guardaban. Fíjate, los patriarcas fueron sobre los que caía la responsabilidad también del liderazgo de sus hermanos. Entonces era mucha responsabilidad y por eso no todos cogen esta hambre espiritual, ¿no? Pero mira, él seguro que había escuchado narraciones de Adán, de Set, incluso la historia de Abel y Caín.
Y Enoc conoció a todos esos patriarcas, y aquí os digo, como he dicho antes, Adán tenía 632 años y vivió hasta los 930. Vivió hasta los 930. Por tanto, pudieron coincidir Enoc y Adán varias veces. Y bueno, por supuesto, Adán y todos estos patriarcas, lo he comprobado, todos habían muerto en el diluvio. Por eso he relacionado la historia esta con la del diluvio, porque es muy interesante que Dios espera que Matusalén, el primer hijo de Enoc, muera, que además es el de más larga vida. Dios espera que Matusalén muera y que Jared, el padre de Enoc, muera. O sea, muere su hijo y muere el padre de Enoc, y muere también Lamec, el padre de Noé, antes de que venga el diluvio. Eso para mí ha sido muy revelador. Dios protegió a todos los patriarcas que fueron fieles. Y aunque ninguno como Enoc, porque ni siquiera Adán tiene una vida que pudiera haber tenido un arrepentimiento y una vida así, porque era el primero de los hombres, pues ni siquiera Adán paga este precio. Pero Enoc busca a Dios a tutti pleni, con todo su ser, con toda su alma y con todas sus fuerzas, ¿no? Fue profeta a su generación, un hombre que vivía en la presencia de Dios con una hambre tan grande, ¿no? Fue arrebatado al cielo como Pablo varias veces. Claro, cuando volvía era luz en la tierra. Los demás vivían en oscuridad, con muchos miedos, con miedo a la muerte, con preguntas de por qué había después de la muerte. Ellos no sabían qué había. Tendrían que saber del perdón de pecados a través de los animales, porque hacían sacrificios, pero no tenían la seguridad de la salvación. Por eso Enoc se vuelve con esa hambre, y Enoc enseñó sobre el ayuno y la oración, como veremos, y él invertía tiempo en ayuno y oración para el Señor. A veces quiere saber si de verdad queremos, estamos dispuestos a pagar el precio para que venga la revelación. Y el ayuno y la oración simplemente a veces es demostrarle a Dios que de verdad lo quieres, que de verdad quieres saber esas preguntas, entender esas cosas, ayudar a otros, ser respuesta para otros, ¿no? Y la gente buscaba a Enoc en su necesidad espiritual. Esto lo hemos visto porque hay un historiador sirio que lo explica. A ver si puedo. Ajá, veis, os lo leeré ahora. El cronista, poeta y teólogo sirio del siglo XIII escribió: Enoc fue el primero que inventó los libros. Yo esto no lo había leído nunca. Sabemos que cuando se inventó la primera imprenta, pero el primero que inventó los libros, Enoc, séptimo desde Adán, 600 años después de Dios haber creado a Adán, me pareció, bueno, no es que yo diga que esto no es palabra de Dios. Esperamos que este hombre que ha escrito estas crónicas sea un historiador responsable de lo que dice, ¿no? Pero fíjate lo que dice. Inventó los libros, las diversas formas de escritura. Los antiguos declaran que Enoc es equivalente a un maestro que promulgó algunas leyes admirables. Pensar que el judaísmo, o sea, las leyes de Moisés no habían sido escritas. Descubrió el conocimiento del universo. Fue arrebatado al tercer cielo, como dice Pablo, y vio visiones, y vio ángeles, y vio
bueno, no sé todo lo que vio, no puedo decir más. Y el curso de los planetas. Imaginaros, en la historia de la humanidad, nadie piensa que 632 años, no, porque cuando nació, Adán tenía 632 y tenía que esperar a los 65 para empezar a buscar a Dios. Bueno, pues contemos 400 años. Hay 600, o sea, 700 años, perdón. 700 años tardó el hombre en descubrir el universo y los planetas por la gracia de Dios. Si esto es verdad, es revolucionario. Yo no digo que lo creáis porque no podemos decir que esto es palabra de Dios, pero sí, este hombre que era cronista, poeta y teólogo sirio, que conoció mucho el pueblo de Dios. Los sirios conocían mucho al pueblo de Dios, incluso muchas. Sabéis que las 10 tribus de Israel, primeras que se pierden, primero se pierde todo el reino de Israel porque los sirios atacan y los dispersan. Y ese pueblo está disperso por todo el mundo y no ha vuelto. Algunos están volviendo a Israel, pero las 2 tribus que se guardaron fueron Judá y Benjamín, las 2 tribus que perseveraron en Dios más teóricamente, porque también le fallaron y entonces vinieron los babilónicos, los babilonios y los destruyeron también a ellos y los llevaron cautivos. Pero fijaos que esto es un descubrimiento tremendo. Enseñó a los hijos de hombres, a los hombres, que debían adorar a Dios. Es que está un poco mal escrito porque está traducido, ¿vale? Que debían ayunar, que debían orar, que debían dar limosnas y enseñó sobre el diezmo. Enoc. Vale. Entonces os voy a hablar un poco del libro de Enoc. A mí me llegó el libro de Enoc, bueno, a través de una predicación de una profeta que estaba enseñando sobre esto. Y ella dijo esto: ¿vosotros creéis que Enoc tiene algo que enseñarnos si caminó 300 años con Dios? Yo siempre he pensado que sí, a mí me atrapaba desde el principio cuando yo leía Génesis, ese versículo de Enoc caminó con Dios y Dios lo llevó. Y también Hebreos, que dio testimonio Dios de que él era justo. Siempre me tocaba, yo decía, yo quiero caminar contigo, Señor. Yo quiero caminar como Enoc. Bueno, el libro de Enoc explica lo que en el libro de Génesis es difícil. El libro de Enoc era muy valorado. Mira, os lo voy a leer textualmente, no están las imágenes. Voy a dejar aquí para no adelantar cosas. Voy a leeros textualmente qué dice la introducción al libro de Enoc, porque es muy, muy, muy relevante ver todo el mundo que leía este libro. Dice, el libro de Enoc ha sido traducido al castellano de 2 versiones inglesas, ¿vale? Y luego de una versión francesa. Y aquí habla de los nombres de los traductores, no los digo porque las tres traducciones de estos manuscritos venían de Etiopía, fueron cotejados con manuscritos griegos, corregidos además estas versiones de acuerdo con los manuscritos arameos del Qumran. Sabéis que lo de los rollos del Mar Muerto, ¿no? Que unos jóvenes estaban jugando en el Mar Muerto hace pues unos cuantos años, no muchos, como 40 años o tal vez un poco más. Había unos jóvenes jugando en el Mar Muerto y tiraron una pelota y se rompió una tinaja en una cueva. Y vieron que había muchas tinajas. Esas tinajas estaban llenas de escrituras
Y cada rollo, porque sabemos que eran rollos, los libros, era un libro. Y el libro de Enoc estaba en todas esas tinajas. Ahí estaban con las escrituras antiguas de Moisés, con todas las escrituras de la Biblia, pero no fue contado como un libro, ¿cómo se llama?, del canon. Pero el canon lo hizo un papa el canon definitivo lo hizo un papa del año 400. Y posiblemente podía equivocarse porque en el año 400 ya estaba bastante corrompida la iglesia por el gobierno romano, ¿vale? Así que, mirad qué dice. Los versículos y apartes incluidos, apartes quiere decir, pues, anexos incluidos, muy probablemente no forman parte del libro, especialmente el capítulo 108. Pensad que el libro de Enoc es el libro más grande que pudiera estar en la Biblia porque tiene 108 capítulos que expresamente declara ser el comienzo de otro libro. O sea que allí él quería hacer un libro, pero no lo terminó. Sin embargo, se encuentra en varios manuscritos etíopes o griegos porque lo han incluido en esta traducción para que los lectores formen su propio criterio al respecto. Los primeros cristianos tuvieron gran aprecio por el libro de Enoc, que es lo que estaba diciendo, como lo atestiguan las epístolas canónicas de Judas, capítulo 6, capítulo 1, versículos 6, 14 y 16, segunda de Pedro 2, 4 también habla de lo que dice el libro de Enoc, pero además de Judas y Pedro, Bernabé, en una epístola que tampoco es canónica, también nombra el libro de Enoc. Justino Mártir, que es uno de los padres de la iglesia, que está entre en el año 100 después de Cristo, y el 165 también nombra a Enoc, y otros padres de la iglesia, que los voy a nombrar todos seguidos: Atenágoras, Tatiano, Irineo, que era obispo de Lyon, Clemente de Alejandría, Tertuliano, Lactantio, Metodio de Filipo, Minucius Félix Comodiano y Prisciliano. Todos estos nombran el libro de Enoc y están entre el año 100 y el año 385 después de Cristo. O sea, que toda la primera iglesia no había canon, entonces leían todos los libros. Y en la primera iglesia, precisamente, ellos leían este libro. Entonces, quiero deciros eso, ¿no? Que, bueno, luego os lo enseñaré en el libro, pero la historia que dice aquí, bueno, vamos a leerla primero. Vamos a leer la historia en Génesis. Si podéis, Génesis 6, si no, os la leo. Habla de la maldad de los hombres antes del diluvio. ¿Por qué Dios manda el diluvio? Y por eso estoy hablando de Enoc antes de hablar de Noé. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Yo aquí al principio os digo la verdad. Claro, me convertí hace muchísimos años y yo no soy una persona mal pensada, pero para mí los hijos de Dios pues era la genealogía de Adán. Y yo pensaba que los hijos de Dios pues eran estos, los que hemos hablado antes: Enoc, Cainán, Mahalael. Pero no, los hijos de Dios se refiere a ángeles que se enamoraron de las hijas de los hombres. No eran ángeles caídos. ¿Por qué? Porque si no ya no los hubiera llamado hijos de Dios. También pensé, ¿tenían que ser ángeles caídos? No. Es que no es la misma rebelión, porque el pecado que estos ángeles hicieron, y Enoc dice cuántos ángeles eran 200. Y también dice los nombres de esos ángeles.
que se pactaron, planearon, pero no planearon una rebelión contra Dios. Ellos amaban a Dios, pero se dejaron vencer por la lujuria. Entonces, escogieron entre todas, y entonces fue cuando dice que Jehová, o sea, después de que hacen eso, el Señor dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días. Y aquí no dice quiénes eran los gigantes, pero el libro de Enoc esclarece estos 3 versículos. Porque, Conchi, tú cuando has leído esto, ¿qué pensabas? Yo es que Génesis me cuesta mucho entenderla. O sea, no tenías conclusiones de esto, ¿no? No, no, no. Esto es un pasaje oscuro de la Biblia, porque no se entiende si no has leído el libro de Enoc. Ahí está. ¿Me entiendes? Por Entonces, eso no le encuentro lógica. no hay una lógica, porque ahora te habla de los gigantes. ¿Y quiénes son los gigantes? Natalia, ¿tú habías leído esto? Y, Sí, hola Dana, ¿cómo estás? hola, Buenas tardes. Sí, Hola, sabes que Natalia. yo tengo, hola mi Conchi, hola Paz. Sabes que sí tengo el libro de Enoch en algún, no lo terminé, en algún momento lo estuve leyendo. Y claro, hablaba un poco como libro apócrifo que es. Tú no sabes si creer o no, parece una historia fantástica, ¿no? Dices, lo creo, ¿será que lo escribió Enoch? Pero hablaba sobre los gigantes, me parece que eran como ángeles caídos o algo así, o una, digamos, una mezcla entre ángeles y humanos. No estoy muy clara, fue hace mucho, fue más de 10 años atrás que lo comencé a leer, pero pues cuando ingresé a la iglesia dijeron nada de libros apócrifos, solo la Biblia y bueno, ya tengo un libro que dice de Adán y Eva, tengo el de Lot, el de Enoch, me parece. Ujú. Entonces, bueno, estuve leyendo la Galería de la Fe en Hebreos 11 y efectivamente, ¿no? Te llama la atención esa relación, cómo fue el arrebatado y dices, bueno, fue su relación perfecta, que es la relación que anhelamos nosotros para fue caminar con Dios y arrebatado, ser sí, fue llevado con arrebatado Dios. Ujú. al tercer cielo. Bueno, pues os explico. Aquí, a ver. Primero leo lo que dice, aclaro lo que pasó en el capítulo 6 de Génesis, 6, 1, 8, que es este capítulo oscuro, que es cuando Dios ya se enfada tanto. Pues los ángeles, 200 ángeles concretos, dice no, ¿vale? Se enamoraron de mujeres de la tierra y tuvieron hijos con ellas y les enseñaron el mal a ellas. Claro, al caer ellos y escoger el pecado, los ángeles conocieron el mal. O sea, sabéis que hay el árbol de la ciencia del bien y del mal que solo lo conocía en un origen, el bien y el mal, era el diablo y los ángeles que le siguieron. Pero estos 200 no estaban con ellos, sino aquí, porque los ángeles caídos cayeron antes del Edén. Por tanto, aquí, después de que Noé ya ha nacido, o Enoc ha nacido, no cabe que ahora estén hablando de una caída, de la primera caída del demonio. Aquí no es una rebelión contra Dios, como estaba diciendo, no es desafiar a Dios como lo hizo Lucifer, que quería ser adorado. Ellos no pretendieron nada de esto, simplemente se enamoraron de la belleza de las mujeres y concretamente del pelo, de las melenas, de los peinados. Y por eso Pablo dice que lo del velo, cubrirlos con el velo para no, porque dice que como que el pelo es un poco tentación para los hombres. Bueno, esto es un paréntesis. Em, eh, Es, tuvieron hijos con ellas y les enseñaron el mal a ellas. Luego veremos las cosas que les enseñaron. Y los hijos que tuvieron fueron gigantes y varones de renombre. O sea, o eran grandes líderes o nacían gigantes. Esos gigantes, ¿qué pasó con los gigantes?
que comen mucho porque son muy grandes y se han encontrado, estos gigantes son reales porque se han encontrado, bueno, yo lo he investigado antes de decirlo, pero no os he traído pruebas, ¿vale? De hecho, no sé, Dana, perdón, no sé si Goliat era uno de sus gigantes, ¿no? Claro, Goliat era un gigante, no vivía antes esto es antes del diluvio, ¿no? Pero sí había gigantes y se han encontrado esqueletos de hombres enormes, pero aquí fueron donde empiezan los gigantes, con los hijos que es como que el hijo de una yegua y un burro es un mulo, no es ni un caballo ni un burro, es un mulo. Bueno, pues aquí pasa algo parecido. El hijo entre una mujer y un ángel era una cosa rara, o era Como un híbrido, un pero, híbrido. Es un ajá, pero los ángeles entonces sí tienen sexo, porque, bueno, yo tenía entendido que eran como que sin sexo, o no sí, sabes si son no, hombres o mujeres. no creo que había que coger esto como simplemente que igual ellos por su deseo se transformaron, ¿vale? Yo creo que más bien en que los ángeles se transformaron porque por, por la belleza de ellas fueron seducidos y, y eso, ¿no? Pero ahora lo leeremos porque os voy a poner un trozo del libro de Enoch. Y la maldad era mucha porque los gigantes comían mucho, esclavizaban a los demás para darles de comer y al final acababan comiendo carne humana. Y eso eran crímenes gravísimos delante de Dios. Por eso esa corrupción el diluvio fue terrible, pero es que la corrupción era gravísima, ¿vale? Las conclusiones, pues que los primeros cristianos tuvieron gran aprecio al libro de Enoch, que las escrituras citan mucho el libro de Enoch y lo que dice, y que el libro de Enoch fue encontrado en los manuscritos del Mar Muerto con las escrituras originales como un libro que usaban los judíos y los piadosos que buscaban a Dios y que Enoch se empleó después de ser padre en una búsqueda intensa de Dios y Dios le respondió con grandes revelaciones. Para mí esto último es lo de más valor que he podido decir en toda la charla, ¿no? No tenía gran hambre de Dios. Yo deseo esa hambre de Dios. Y deberíamos anhelar eso, como decía Nati, esa búsqueda intensa de Dios, y Dios le respondió, y esto está claramente, es el versículo de Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, para mí aquí se acaba la lección, aquí voy a dejar de compartir esto, pero os empezaré a compartir. Voy a cambiar de compartir esto a compartir el libro de Enoch, ¿vale? Un momento, por fin. A ver, pues tengo que... Bueno, vaya. No me deja... A ver. No me deja minimizar. Pero me deja hacer así. Vale. Entonces tengo que hacer así. Cerrar aquí. Ajá. Ahora abro el libro de Enoch y ahora os lo comparto. Ahora os lo comparto, ¿vale? Bueno, tienen razón tus pastores que no podemos coger los libros apócrifos como... Es peligroso, pero para gente madura, creo que estoy hablando con gente madura hoy, no creo que nos va a hacer ningún daño esto. Al contrario, Entiendo, o sea, no debe ser tomado como para doctrina, digamos, para enseñar a no, gente. no es simplemente, mira, yo solo he leído de apócrifos Enoch y Melquisedec, y no todo entero, porque los dos libros
Tanto el de Melquisedec como el de Enoc son muy largos, pero yo admiro tanto a uno como a otro. A ver, aquí voy a las primeras palabras. Mira, mira, mira. Mira, parábola de Enoc sobre la suerte futura de los malvados y los justos. Ay, capítulo 2. Perdón, voy a hacerlo de otra manera. Voy a ir así, a ver. Sí, así mejor. Parábola de Enoc sobre la suerte de la futura de los malvados y los justos. Las palabras de la bendición de Enoc, con las cuales bendijo a los elegidos y justos, que vivirán en el día de la tribulación, cuando todos los impíos e impíos, es que está mal traducido, ¿vale? Lo repite, y serán eliminados. Está hablando de la gran tribulación, de la segunda venida de Cristo. No está hablando de lo que pasaba de esto, o puede ser que hable del diluvio, pero también Jesús dijo que como en los tiempos de Noé, serían los tiempos del final de los tiempos. Por eso creo que es relevante que por lo menos conozcamos esto y tengamos un poco de luz. Retomó su palabra y dijo, Enoc, un hombre justo, cuyos ojos fueron abiertos. Y esto sí que aquí habla de la revelación. ¿Cuándo nuestros ojos son abiertos? Cuando nacemos de nuevo. Cuando Dios empieza a revelarnos cosas. Entonces dice en Juan capítulo 3 que nadie puede ver el reino de Dios si no naciere de nuevo. Por tanto, dice que cuando nuestros ojos sean abiertos por Dios, Él vio la visión del santo en los cielos. Pablo igual, Pablo estaba cerrado. Mataba a cristianos, los ponía en prisión, los perseguía. Tenía un gran celo de Dios, pero estaba totalmente equivocado. Hasta que sus ojos se abrieron y vio al santo en los cielos. Pues todas las cosas que diga este libro u otro, que no nieguen las escrituras, creo que pueden ser de ayuda, ¿no? No, un hombre justo cuyos ojos fueron abiertos y vio al santo de los santos en los cielos, que los ángeles me mostraron, y de ellos oí todo, y de ellos entendí como vi, pero no para esta generación. Así que fue como Juan el apóstol cuando le habla de Apocalipsis, ¿no? O sea, dice, pero no para esta generación. O sea, que él estaba seguro que no estaba hablando a la generación suya, sino para una remota. Fíjate, ni siquiera una cercana, una remota, que es 3 para la venidera. Esta es una mala traducción, ¿vale? Me bajé, yo he leído una mejor traducción. Es una mala traducción, pero he subrayado algunos textos, solo vamos a mirar algunas cosas. Pero este primer versículo es muy importante. Que de los ángeles le mostraron, él oyó todo de ellos y de ellos entendió como vio, pero no para esta generación, sino para una remota, para una venidera de los elegidos, dije, y retomé mi palabra acerca de ellos. Y aquí está hablando de la segunda venida de Cristo. Mirad, y es lo que dice Judas en su epístola. El santo grande saldrá de su morada y el Dios eterno pisará la tierra. O sea, cuando Jesús vino, pisó la tierra, pero aquí está diciendo que la pisará en el monte Sinaí. Jesús no fue al monte de Sinaí cuando era Jesús el Nazareno. Cuando la segunda venida de Cristo dice que Jesús llegará al monte Sinaí y aparecerá él en la fuerza de su poder desde el cielo de los cielos. El cielo de los cielos es el cielo de Dios. Esto corre como... Es que, ¿sabes qué pasa?
que la barra negra del Zoom no me deja ver ahora. Ahora. Vamos a ver. A ver si me deja leer un poco más. Bueno, se ha pasado. Se ha pasado porque... solo quiero que leer este capítulo, que es muy cortito, para que veáis cómo vio la segunda venida de Cristo. Saldrá de su morada y el Dios eterno pisará el monte Sinaí y aparecerá en la fuerza de su poder desde el cielo de los cielos. Y todos serán heridos de miedo y los vigilantes temblarán. Le llama vigilantes a los ángeles. Y gran temor y temblor se apoderará de ellos hasta los confines de la tierra. Pero concretamente estos vigilantes son los 200 que cayeron. Temblarán porque es cuando les viene el juicio a ellos. Gran temor y temblor se apoderarán de ellos hasta los confines y los altos montes serán sacudidos. Y los montes serán abatidos y se derretirá como cera ante la llama, y la tierra se rasgará por completo, y todo lo que hay sobre la tierra perecerá, y habrá juicios sobre todos los hombres, pero con los justos hará la paz, y protegerá a los elegidos, y la misericordia será sobre ellos, y todos ellos serán de Dios, y serán prosperados, y todos ellos serán bendecidos, y Él los ayudará a todos, y la luz se les aparecerá, y Él hará la paz con ellos. Y aquí que Él viene con 10.000 de sus santos, para ejecutar juicios sobre todo y para destruir a los impíos, y para convencer a toda carne de todas las obras de impiedad que impíamente han hecho, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han dicho contra Él, contra el Señor. Bueno, voy a buscarlo subrayado porque tiene que ver con la historia que hemos leído. No me voy a alargar con esto porque sería darle, pues eso, la categoría de palabra de Dios y no... Bueno, aquí es... Sí, aquí es lo que el capítulo 6 dice, es lo que dice el capítulo 6 de Génesis. Y sucedió que cuando los hijos de los hombres se multiplicaron, les nacieron hijas hermosas y hermosas. Y los ángeles, los hijos del cielo, las vieron y las desearon. Y se dijeron unos a otros, venid, escojamos esposas. Tenían envidia de los hombres. Escojamos esposas de entre los hijos de los hombres y engendremos hijos. Y Semjaza era su líder. Pero él les dijo, me temo que en verdad no aceptaréis hacer este acto y yo seré yo solo. Él pensaba que sería un pecadito y que Dios le perdonaría como perdonó a Adán. Pensó, si ha perdonado a Adán y a Eva, pues si yo hago esto, pues ya me perdonará después. Me arrepiento. Como piensa mucha gente, ya me arrepentiré después. Y yo solo tendré que pagar la pena de un gran pecado. Aquí le reconoce como un gran pecado. Y todos le respondieron, los 200, hagamos todos un juramento y comprometámonos, todos, por imprecaciones mutuas, a no abandonar este plan, sino hacer esta cosa. Entonces juraron todos juntos y se obligaron por imprecaciones mutuas sobre ellos, y fueron un total 200, quienes decidieron en los días de Jared. Jared, ahora os digo, es el papá de Enoc. Por tanto, esto estaba en los días de Enoc. Enoc los conoció. En los días de Jared, en la cumbre del monte Hermón. Y lo llamaron monte Hermón porque habían jurado y se comprometieron por imprecaciones mutuas sobre él. Y aquí están los líderes, los nombres, no los vamos a nombrar porque ahora no son ni ángeles, vaya. Y no los vamos a nombrar, nos cubrimos con la sangre de Cristo
Amén. de este pecado. Pero dice, y todos los demás, juntamente con ellos, tomaron para sí esposas, y cada uno escogió para sí una, y comenzaron a entrar y contaminarse con ellas, y les enseñaron encantos y encantamientos. O sea, teóricamente habían sido ángeles santos, pero ya solo con el pecado ya pudieron enseñar magia y hechicería. Enseñaron a esas mujeres a ser hechiceras. Les enseñaron el corte de las raíces. Les hicieron familiarizarse con las plantas. Por eso en muchos arbolarios hay brujería. Quedaron embarazadas y dieron a luz grandes gigantes, cuya altura era 3000 ells. Como no sabemos lo que eran los ells, que consumieron todas las adquisiciones de los hombres, y cuando los hombres ya no pudieron sostenerlos, los gigantes se volvieron contra ellos y devoraron a la humanidad. Eso es un horrible pecado. Y comenzaron a pecar contra las aves. El Señor les había dado unos... No, aquí no había dado los mandamientos. Comenzaron a pecar contra las aves, las bestias, los reptiles y los peces, a devorar la carne unos a otros y a beber sangre. Esto es diabólico, ¿no? Entonces la tierra puso acusación contra los inicuos. La propia tierra clamó por este gran pecado. Y este ángel caído enseñó a los hombres a hacer espadas, cuchillos, escudos y corazas, y les dio a conocer los metales, el arte de trabajarles, brazaletes, ornamentos, el uso del antinomio para pintarse los ojos y el embellecimiento de los párpados, y toda clase de piedras preciosas y toda tintura colorante. Aquí no estoy diciendo que pintarse un poco es malo, pero hay un pintar muy sensual y muy sexy que yo nunca lo haría, ¿no? Se levantó mucha impiedad, cometieron fornicación, fueron descarriados, se corrompieron en todos sus caminos. Este tal enseñó encantamientos, cortes de raíces, la resolución de los encantamientos, el otro enseñó astrología, el otro enseñó las constelaciones. Esto que se hace de las constelaciones, que lo hacen algunos cristianos católicos, incluso algunos sacerdotes lo están enseñando, y psicólogos cristianos, es diabólico. Lo de trabajar la familia con constelaciones familiares. El conocimiento de las nubes, los signos de la tierra, los signos del sol, el curso de la luna, y como los hombres perecieron, clamaron, su clamor subió al cielo. O sea, los hombres que perecieron por causa de todas estas impiedades. Y fijaos que en todo esto se basa la sabiduría de Babilonia. La sabiduría de Babilonia, y lo dice Santiago, hay una sabiduría animal y diabólica, y hay una sabiduría dulce que es la de Dios y pacífica, pero hay una que es animal y diabólica, y esta es la sabiduría oculta. Y esto fue lo que estos hombres, estos ángeles caídos enseñaron, ¿no? Y entonces hubo unos ángeles buenos, Miguel, Uriel, Rafael y Gabriel, miraron desde el cielo y vieron mucha sangre derramada sobre la tierra y toda la iniquidad que se estaba formando sobre la tierra. Y se decían unos a otros, la tierra está hecha sin habitante, clama la voz de su clamor hasta las puertas del cielo. O sea, que el clamor de la tierra llegaba al cielo. Y ahora a vosotros, los santos del cielo, las almas de los hombres, haces su pleito diciendo, llevad nuestra causa ante el Altísimo. Se pedía justicia. La sangre de los mártires pide justicia. Pero la sangre de Jesús clama por misericordia. Incluso la sangre de Esteban clamó por misericordia. Y dijeron al Señor de los siglos, Señor de señores, Dios de dioses, Rey de reyes
y Dios de los siglos. El trono de tu gloria está por todas las generaciones de los siglos. Tu nombre es santo y glorioso y bendito por todos los siglos. Tú hiciste todas las cosas, tienes poder sobre todas las cosas y todas las cosas están desnudas y abiertas a tus ojos. Tú ves todas las cosas, nada puede ocultarse de ti. Tú ves lo que ha hecho este ángel, que ha enseñado toda injusticia en la tierra y ha revelado los secretos eternos que estaban preservados en el cielo, que los hombres se esforzaban por aprender. Y este ángel, a quien tú has dado autoridad para gobernar sobre sus asociados, porque lo que hizo fue gobernar sobre los que él tenía debajo, y se han ido a las hijas de los hombres sobre la tierra y se han acostado con las mujeres y se han contaminado y les han revelado toda clase de pecados. Y las mujeres dieron a luz gigantes y toda la tierra se llenó de sangre e injusticia. Y ahora he aquí las almas de los que han muerto están llorando, haciendo súplica a las puertas del cielo, y sus lamentos han ascendido y no pueden cesar a causa de los hechos que se realizan en la tierra. Y todas las cosas antes que sucedan. Y tú ves estas cosas y tú las sufres, le dicen a Dios. Y tú nos dices lo que debemos hacer con respecto a ellas. Entonces fue cuando Dios, el Altísimo, el Santo y Grande, habló y le dijo, envió a Uriel, al hijo de Lamec, que es Enoc. El hijo de Lamec es Enoc, y le dijo, no, ese Noé, perdón, me equivoco. El hijo de Lamec es Noé, y dijo, ves a Noé y dile, escóndete. Aquí no está diciendo lo que le dijo a Noé, y revélenle, pero sí está diciendo algo parecido. El fin se acerca, que toda la tierra será destruida y que un diluvio vendrá sobre la tierra. O sea, ¿qué causa el diluvio? La rebelión esa de los ángeles, según este escrito. Y aquí lo dejo, si quieres, Natalia, pon pantalla, vamos a dejar de grabar. Bendigo a la gente que está escuchando esto, no estoy enseñando ninguna herejía, simplemente quiero decirles que hay un pasaje difícil de entender en la Biblia, que en estas escrituras de Enoc, muy valoradas al principio de la Iglesia, no digo que todos los libros apócrifos pueden dar luz, pero estoy diciendo que en este caso esto está dando un poco de luz al capítulo 6 de Génesis, que no sabemos por qué un Dios se está tan enfadado y qué tal violencia era la de la tierra. Pues imaginaos, se comían a los hombres, comían sangre y había hiperviolencia muy grande. Entonces, esto era lo que declaró el juicio de Dios del diluvio para todos. Así que aquí os dejo, oro por todos, Señor. Te pido protección sobre todas las personas que van cubrimos con la sangre de Cristo a todas las personas que van a escuchar esto. Te pido que sea para luz, que sea para bien. Señor, yo creo que podemos aprender de Enoc, porque Enoc fue un hombre santo, pero es lo que dice Natalia, ¿podemos fiarnos de esto? Bueno, estas escrituras estaban con los escritos del Mar Muerto. Señor, te pedimos más luz sobre esto, danos paz, enséñanos en tu verdad y ayúdanos a entender, porque estos tiempos que vivieron ellos se parecen a los tiempos que vivimos nosotros antes de la segunda venida de Cristo. Son tiempos proféticos y queremos aprender de estas lecciones de la Biblia para entender cuál es nuestro papel y sobre todo todas las cosas que he dicho, Señor. Danos la hambre y sed de ti que tenía Enoc, que caminemos contigo en todo, que te preguntemos todo, que te enseñorees de nuestras vidas, seas el Señor, Rey y Dios sobre todas las cosas de nuestras vidas, sobre todas las personas en nuestras vidas. Gobierna, Señor, desde el cielo nuestro mundo, Padre, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén.